Buenas tardes. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en el lanzamiento del libro En el mito es donde primero me reconozco, una valoración filosófica del mito en el pensamiento de Elias Canetti, de la autora Denise Zuley Murillo Hernández. Este libro hace parte de la colección Folios del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y fue una de las obras ganadoras de la convocatoria para la promoción de la divulgación y difusión del conocimiento mediante la publicación de libros 2022-2024 de la editorial Universidad Nacional de Colombia. Le agradecemos a la Biblioteca Pública Piloto y a su equipo de trabajo por el préstamo de este espacio y por el apoyo logístico en el desarrollo de este evento. Este lanzamiento hace parte del ciclo de apropiación social del conocimiento Un libro en tus manos, liderado por el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esta estrategia busca promover la circulación de nuestras publicaciones, ya sea por medio de entregas de ejemplares de cortesía o de la liberación de títulos de acceso abierto en formato digital. En esta ocasión entregaremos ejemplares de cortesía a los asistentes. Por eso les recordamos que, al finalizar la presentación del libro, aquellos que hayan recibido el separador numerado pueden reclamar un ejemplar de cortesía. Como el número de ejemplares de cortesía es limitado, aquellos que no puedan acceder a uno de los ejemplares pueden adquirirlo en las librerías de la Universidad Nacional de Colombia, en la librería Grámata y en las librerías de la Corporación de Servicios Interuniversitarios a partir de la próxima semana. También pueden adquirir el libro electrónico a través de la librería UNAL, libreriaunal.com, a partir de la próxima semana. Les recordamos a quienes no hayan reclamado el ficho que pueden pasar aquí a esta mesita para que les entreguen el ficho correspondiente. Entonces, hoy nos acompaña la autora Denise Zuley Murillo Hernández, filóloga hispanista, filósofa y traductora colombiana. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en varias universidades de la ciudad de Medellín. Entre sus intereses intelectuales están las filosofías del cuerpo, la fenomenología, la hermenéutica, los feminismos, las mitologías y el diálogo constante entre filosofía y literatura. Para conversar con Denise está el profesor Andrés Francisco Contreras Sánchez, doctor en filosofía de la Universidad Sorbona, París 4, y la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en estudios avanzados en filosofía de esta última universidad y filósofo de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Antes de comenzar con la conversación, queremos leer la invitación que la autora hace a los lectores en la contraportada del libro para que nuestro auditorio tenga un primer acercamiento a la obra. Hay un llamado constante en el otro en la obra de Elias Canetti. La necesidad de dejarse habitar por lo desconocido, excepto por la muerte, a la que combate con cada palabra que escribe, parece ser, en esas líneas que hablan de tantos mundos disímiles y cercanos, una obligación moral de cada ser humano. Otrarse se transforma entonces en una propuesta ética de una rigurosidad y sentido profundos, pero también en un imperativo sostenido por la memoria y expresado de manera genuina en los mitos, que para el autor son manifestaciones claras de metamorfosis, de esa posibilidad de dejarnos vivir por lo otro, un don que como humanidad hemos perdido, olvidado quizá. La propuesta kanetiana de pensar el mito no se trata solo de un ejercicio intelectual en el que los conceptos se acomodan a la tradición epistemológica, más bien es una especie de vivencia continua, una posible fenomenología de la otredad tan vasta y exquisita que hallarse en ella es encontrarse con el río, la gacela, la tribu, las manos, la lluvia, el rostro, pero también con la crueldad, el horror, la sangre, lo oscuro, la violencia. En ese sentido, este libro propone reconocerse en el mito para reconocerse en nosotros, y por eso volver a este no es solo una búsqueda académica de conocimiento, también es una invitación tranquila a respirar, a escuchar y escucharnos en la historia que somos y hemos sido. Le damos entonces la palabra a los profesores Denise y Andrés. Querida Denise, ante todo felicitaciones. Muchas gracias. Y bienvenida a la presentación de este hermoso libro. Bienvenidas también las personas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, yo quiero agradecer a la autora y al fondo, al Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia el privilegio y el honor que me hacen al permitirme
estar aquí con ustedes para presentar este hermoso libro. El mito es donde primero me reconozco, una valoración filosófica del pensamiento, del mito, perdón, en el pensamiento de Elías Canetti. Querida Denis, muchas gracias por este regalo que nos haces con este hermoso libro, y muchas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. Antes de hacerle algunas preguntas y de conversar un poco sobre el contenido del libro, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones como lector de esta obra en los diferentes momentos en los que tuve acceso a la primera versión del texto y ahora cuando ya aparece publicado en esta hermosa forma, con estas bellas ilustraciones y con todo el cuidado que ha puesto en esta edición la Universidad Nacional de Colombia. Pensaba yo leyéndolo que de alguna manera este es un autor, Elías Canetti, un autor muy particular, un autor muy sincero y muy consecuente con su forma de ser, con su forma de pensar, y que en cuanto a una persona sincera, es un autor que exige una cierta sinceridad por parte de sus lectores. Denis Murillo es una lectora y escritora que dedica un tiempo a realizar esta valoración filosófica del pensamiento de Elías Canetti, y como todo lector requiere ella o ha, digamos, tenido que ser ella misma también muy sincera al acercarse al pensamiento de este autor. Pienso que el trabajo de Denis, el bello trabajo, bellamente escrito de Denis, con una prosa absolutamente hermosa que yo admiro muchísimo, este bello trabajo de Denis es un escrito que exhibe mucha sinceridad, en mi opinión. Sinceridad en muchos sentidos. En primer lugar, una gran belleza, está bellamente escrito, con una prosa absolutamente hermosa, sobre temas absolutamente preciosos, sumamente profundos, pero también es un trabajo que exhibe una gran delicadeza, un gran cuidado por el tema, por el autor, por las palabras que Denis escoge para expresar y dar cuenta del pensamiento del autor. Entonces exhibe belleza, delicadeza y cuidado, pero también exhibe gran paciencia, paciencia por dejar que los asuntos de los cuales trata Elías Canetti se acerquen a su palabra, concurran a ella y se expresen a través de su propia voz y sus propias palabras y sus propias manos en lo que ella nos ha querido decir. Que lo hagan, digamos, voluntariamente, no por obligación de las cosas a venir a la palabra, sino más bien porque de alguna manera la escritura de Denis es capaz de seducirlas para que ellas concurran en tropel a expresarse por medio de lo que ella nos dice. Así que es un bellísimo, bellísimo trabajo que exhibe también esta paciencia, este cuidado, esta delicadeza, pero también pensaba yo, antes de venir a este evento, un gran amor, una gran entrega y una gran fidelidad. Porque solamente quien se entrega en cuerpo y alma a la realización de una lectura como esta, al conocimiento así de profundo de un autor tan difícil, pero fascinante, tan críptico y tan difícil de clasificar como Elías Canetti, solo quien se entrega de esta manera en cuerpo y alma, literalmente hablando, a este tipo de lectura, puede entender que en realidad no se trata tanto del mito, ni de Canetti, ni de Denis, ni del libro mismo, sino de todos nosotros y de ninguno de nosotros en particular a la vez. Es decir, es un libro que nos convoca, que nos reúne, y esta reunión y esta convocatoria que lanza este libro por su tema, por sus planteamientos, por sus reflexiones, por su encuentro con el autor y con el propio mito como tema de reflexión, esta convocatoria, digamos, nos muestra que en el fondo no se trata ni de un autor ni de una autora que expone una valoración filosófica de este autor, ni tampoco de un libro, sino finalmente de algo que nos convoca a todos nosotros como seres humanos. Entonces, Denis, muchísimas gracias por este regalo que nos haces.
al brindarnos este trabajo que exhibe belleza, paciencia, cuidado y mucho amor y entrega de tu parte. Muchas gracias, Andrés, por esa introducción. Antes de continuar con el diálogo, quiero agradecerles a todas las personas que están hoy aquí conmigo. Muchas gracias por estar dispuestos a escuchar, a mirar un poco lo que he escrito sobre Elías Canetti, lo que he pensado respecto a la vida en relación con Elías Canetti. Les cuento que este libro es el resultado de una investigación que yo hice durante la maestría en filosofía. Andrés, por cierto, fue mi asesor, fue mi guía, fue mi escucha, mi interlocutor, porque Canetti, digamos que es un autor un poco difícil de asir, un poco difícil de coger. Elías Canetti nace en Bulgaria en 1905, pero gran parte de su vida la pasa, bueno, cuando Bulgaria era parte del Imperio Otomano, entonces pertenecía a Turquía, entonces digamos que la cultura turca se vivía mucho, pero además Elías Canetti viene de, o nació en el seno de una familia sefardita. Entonces, extraordinariamente, por ejemplo, la lengua materna de Elías Canetti era el ladino, o sea, un español del siglo XV. Entonces, digamos que él nace en un crisol cultural, ya luego su infancia lo lleva por Inglaterra, por Alemania, por Austria, por Francia. Y cuando gana el premio Nobel en 1981, que incluso él en alguna entrevista dice que no pensaba que fuese a ganar él, sino que pensaba que iba a ganar García Márquez ganaría el año siguiente. Digamos que toda la prensa empezaba a preguntarse, bueno, ¿quién es Elías Canetti? No lo conocemos, ¿de dónde es? ¿Es español? ¿Es búlgaro? ¿Es turco? ¿Es inglés? Pero escribe en alemán, entonces es alemán. Y un montón de sociedades comenzaron a reclamar un poco esa identidad de su pensamiento, pero casi que ninguna sabía ubicarlo. Eso se los cuento porque eso pasa con Canetti cuando uno lo lee. Realmente uno no sabe muy bien dónde ubicarlo, en qué canon específico ubicarlo, porque es un, como dice Andrés, un escritor bastante ecléctico. De hecho, cuando yo lo descubro también por azar. Un libro de Canetti estaba mal acomodado en los libros de Kafka. Canetti tiene un libro que se llama El otro proceso de Kafka, que es un ensayo, un análisis que él hace sobre la relación, sobre el proceso de Kafka, pero en relación a la relación, valga la redundancia, de Kafka con Felix Bauer, ¿sí? Y porque esa relación hace que Kafka escriba como tal esa novela, que es El proceso. El proceso, digamos que a grandes rasgos, trata de una culpabilidad o una condena a alguien, y ese alguien no sabe nunca por qué lo están condenando, por qué lo están llevando hacia la cárcel. Y digamos que ahí me encuentro por primera vez con Canetti, me llevo el libro, pero me doy cuenta que no es un libro de Kafka, sino sobre Kafka, y ahí digamos que fue amor a primera lectura. Me encontré con una escritura muy cuidadosa, a propósito del cuidado que menciona Andrés, una escritura muy rigurosa en términos de los modismos, en términos también de las descripciones, de las imágenes, de las metáforas, y ahondando a Canetti luego me di cuenta que siempre que lo leía encontraba algún tipo de referencia, algún mito, algún ritual, alguna creencia, y que no era tan común en el autor como estamos habituados, por ejemplo, en el mundo de la filosofía. Leerlo y encontrar, por ejemplo, una sustentación de alguna idea a partir de la citación de un gran autor, por ejemplo. Me encontré que Canetti, para explicar el poder, acude, por ejemplo, a un montón de mitos y rituales y creencias y danzas de un montón de pueblos originarios, pueblos tribales, pero jamás citaba a grandes teóricos del poder como Marx, por ejemplo, ¿sí? Aunque uno se intuía que estaba por ahí un poco.
O para hablar de la masa, no difícilmente, digamos que citaba a Freud o a Le Bon, que eran los grandes teóricos de la masa, sino que siempre iba y describía un ritual, describía una creencia, describía algún tipo de mito. Y de ahí surge, digamos que esa necesidad de querer ahondar en el tema del mito, porque yo diría que en Canetti el tema del mito va más allá del concepto, ya que la mayoría de nosotros, por ejemplo, tiene una definición de mito que casi siempre es muy reductible a una narración básica que nos relata historias de dioses, historias de seres extraordinarios y que al parecer, porque eso también nos lo enseña, digamos que la tradición epistémica, esos mitos, esos relatos que fueron formas de pensamiento muy antiguas, empiezan a ser reemplazadas un poco después por las filosofías y después por los discursos de la ciencia. Entonces digamos que difícilmente alguno de nosotros, cuando quiere explicar algo de la existencia del mundo, que es una pregunta filosófica por antonomasia, va a algún mito para encontrar algún tipo de sentido y algún tipo de respuesta o de camino a la respuesta. Pero Canetti sí lo hace. Entonces digamos que de ahí parte este libro o esta andanza literaria, filosófica. Denise, querida, muchas gracias. Nos has contado un poquito quién es Elías Canetti y nos has contado un poquito acerca del mito. Y cuando uno lee el título de tu libro, digamos desde afuera, sin haberlo leído antes, uno ve, por supuesto, en el título la palabra mito, pero también ve en el subtítulo esto de valoración filosófica. Entonces, hay estos dos temas, el tema del mito. Creo que te voy a adelantar la pregunta que te voy a hacer más adelante, pero me gustaría que comenzáramos por la segunda. Tenemos que llegar a entender por qué el mito es aquello en lo cual nos reconocemos y cuál es el sentido de esa frase hermosa y profunda. Pero me gustaría que antes de llegar a ese punto, si el camino nos lleva hasta allá, pensáramos un poquito y discutiéramos un poco sobre ese encuentro entre filosofía y poesía, entre filosofía y mito, y no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista personal. ¿Qué significó para ti escribir un trabajo de investigación sobre un autor que no se deja clasificar ni en la pura literatura, ni en los estudios sociológicos de las ciencias sociales o algo así, ni tampoco en la filosofía, y que sin embargo produce pensamiento de manera mayúscula? Entonces, ¿qué significó para ti acercarte a este autor y cómo ese encuentro de filosofía y poesía, de filosofía y mito, de mito y logos, se dio también para ti en tu vida acercándote a este autor? No sé si es una pregunta difícil. No es una pregunta difícil y de hecho tiene dos respuestas. La primera es que significó para mí un gran dolor de cabeza. Si todos pensamos en que hacer una tesis de una maestría en filosofía sobre un autor que la filosofía no aborda, pues sin duda significó un dolor de cabeza. Pero al mismo tiempo significó para mí un asombro constante. No era algo que, o sea, el sentimiento de asombro no era algo, o no fue algo exclusivo en el momento de la investigación. Yo ya venía sintiendo ese asombro como cualquier lector o lectora que se encuentra un gran autor, o por lo menos un autor que concatena con su pensamiento, un autor que tiene muchas cosas por decir. Para mí significó también un reto, porque recuerdo muy bien que al momento de estar escribiendo la tesis yo decía, bueno, Canetti habla de los mitos, siempre va al mito, pero por ejemplo, nunca lo define como concepto. Nunca dice el mito es exactamente esto y ya. Hay una serie de definiciones constantes de lo que es el mito. Entonces, el mito, por ejemplo, es donde primero me reconozco, que es uno de sus apuntes.
que fue el apunte que en realidad siempre me llamó más la atención. ¿Por qué uno se reconoce en el mito cuando el mito viene siendo un relato o una forma de pensamiento tan ajena a nosotros? ¿Por qué uno se reconoce en el mito? Luego me di cuenta que para entender el mito en Elías Canetti no había solo un camino, sino que había varios. Entonces era una especie de palabra trashumante, una especie de palabra como fluvial. Había una serie de caminos hacia ella y una serie de caminos por los que ella transitaba. Y que si yo quería hacer una investigación sobre el mito, tenía que dedicarme de manera muy detallada en describir un poco de qué se trataba. En ese sentido, me encontré con muchas imágenes de lo que es el mito, muchas significaciones de lo que es, pero la fundamental es que el mito es metamorfosis. La palabra metamorfosis para Canetti no es tampoco como solemos entenderla. Y es muy común que en toda esta charla yo les diga, esto es así, pero diferente en el autor, porque digamos que Canetti acoge unos términos, pero no los trata de la manera en los que la tradición epistémica o la tradición filosófica suele tratarlos, que a veces suele tratarlos, por ejemplo, solo como categorías o solo como conceptos. Para Canetti, el mito es, en esencia, una forma de pensar el mundo, o sea, es una forma de pensamiento. Así como nosotros creemos, por ejemplo, que la lluvia tiene una serie de causas y de razones científicas y podríamos explicarlas, por ejemplo, y sabemos que llueve porque la superficie de la Tierra, no sé, se calienta y los vapores del agua van hacia las nubes y en las nubes se condensan algunos gases y luego eso permite que las nubes descarguen agua hacia a través de la Tierra y vuelve el ciclo una y otra vez. Hay una serie de pueblos alrededor del mundo que explican la lluvia de manera distinta, ¿sí? Entonces, para los navajo, por ejemplo, la lluvia es un regalo de los dioses y es algo que se pide. Por eso ellos, antes de la temporada de lluvias, hacen una serie de rituales donde ellos se transforman en lluvia, porque hacen una serie de danzas con unos golpeteos todo el tiempo durante varios días para que los dioses escuchen su clamor y les permitan acceder a la lluvia. Si por alguna razón no llueve, la explicación que van a tener los navajos no es, bueno, hay una sequía, calentamiento global, sino que la respuesta que ellos van a tener, la explicación es algo pasa con nuestros ancestros, con nuestros espíritus y con nuestros dioses. Por alguna razón no nos escucharon. Y para Canetti, ambas explicaciones estaban exactamente en el mismo nivel. Porque el mito es una forma de entendimiento y de comprensión de la vida y una forma de entendimiento y de comprensión del mundo. Así que, bueno, encontrarme con esa escritura tan transhumante, además con una palabra que solía ser un poco huidiza, como que a veces, bueno, yo decía, es como si fuese una especie de juego del propio autor, porque el propio autor todo el tiempo, al asumir que el mito es vivencia y al asumir el mito como metamorfosis, entendamos que para Canetti la metamorfosis, por ejemplo, es la capacidad que nosotros tenemos de aperturarnos para que el otro o lo otro nos habite. Es como una especie de capacidad de otrarnos, como le digo yo. Es como una especie de apertura a la alteridad. No es reemplazar esa alteridad u ocupar el lugar de esa alteridad, sino que es abrirse para que esa alteridad de alguna manera a uno lo habite y a uno le enseñe algo. Entonces es una necesidad de la otredad todo el tiempo. Y en ese sentido, reconocerse en el mito, o en el mito es donde primero me reconozco, yo lo comprendí como esa capacidad que tuvo el autor para ver en los mitos toda esa polifonía cultural e histórica de todas esas voces del mundo, pero al mismo tiempo de verlo como una propuesta profundamente ética. Es decir, volver a los mitos no es solo leer el relato, no es solo asombrarse con el ritual, no es solo ver la parte exótica de la danza,
sino que volver al mito significa de manera puntual, por ejemplo, escuchar una serie de voces que difícilmente nosotros escuchamos en las tradiciones filosóficas. O sea, difícilmente nosotros para estudiar filosofía, por ejemplo, vamos a escuchar qué tienen que decirnos los Emberá, por ejemplo, que es uno de los pueblos que yo describo en el libro, qué tienen que decirnos los Emberá sobre el conocimiento, sobre la vida, sobre Dios, sobre la existencia, sobre las cosas, o que tienen que decirnos los maoríes, por ejemplo, que tienen que decirnos los bosquimanos. Nosotros vamos, digamos que a una condensación de pensamiento, vamos a una serie de autores que se han pensado, quizás bastante bien, muchos temas, y si hiciéramos un ejercicio aquí, si yo les dijera, bueno, vamos a hacer en este momento la reflexión o el juego de pensarnos la muerte, por ejemplo. ¿Qué piensa cada uno de la muerte? Estoy seguro que la mayoría iría a experiencias propias que ha tenido en relación a la muerte. La muerte de una persona cercana, la muerte de un ser amado, de un animalito. Y si yo les dijera, bueno, vamos a hacer una investigación sobre la muerte, lo más probable es que fuésemos directamente a los grandes autores que han hablado sobre la muerte. Difícilmente nos vamos a detener a decir, ¿qué pensarán los huitotos sobre la muerte? ¿Cómo la significarán, por ejemplo? O los mayas, o los aztecas, o los inuit, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de que hay como un aspecto de conciencia moral en el concepto de metamorfosis o en la palabra o el término metamorfosis en relación a los mitos, es porque Canetti dice volver a los mitos no es solo volver al relato, sino que volver a los mitos es ver todo ese conocimiento que normalmente nosotros no abordamos. Y son un montón de voces que, incluso por procesos históricos, fueron violentamente silenciadas. ¿Sí? Si pensamos en la conquista de América, por ejemplo, es más, si pensamos en nuestra propia historia ha sido contada especialmente por Europa, ¿cierto? Aquí llegan los europeos y al parecer cuando llegaron con toda la civilización. Aquí al parecer, y eso sabemos que no es cierto, no había ciudades, no había conocimiento, no había ciencia. Y eso no era cierto, sí había, y había dioses, y había significados del mundo, y explicaciones, y filosofías, y formas de entender, y calendarios, y estudios astronómicos impresionantes, y arquitectónicos, y demás. Es decir, aquí ya había unos relatos diversos, que quedaron secundados porque otros llegaron y nos contaron la historia sobre lo que había aquí. Permíteme insistir en una idea, no quería interrumpirte, pero creo que una y otra vez volvemos un poco sobre lo mismo y es justamente importante porque allí está el fondo de la cuestión. Y es que en este libro yo quise un poco llevarte de la pregunta por quién es Canetti a la pregunta quién es Denis, pero con una segunda intención, y es la siguiente. En el mito es donde primero me reconozco, significa un poco que este libro no trata de lo que piensa un autor europeo, sino que trata de algo que nos convoca también a nosotros. Y por eso en este libro no solamente van a enterarse, digamos, de lo que piensa Elías Canetti sobre el mito, no se trata de eso, o de cómo se puede valorar filosóficamente lo que dice Elías Canetti. No es eso. Aquí aparece la voz de Denise misma, que para hacer este trabajo ha tenido que reconocerse ella misma en el mito y otrarse, como bellamente ella lo dice tantas veces, y me gustaría que volviéramos sobre ese concepto, otrarse en otras formas de sí misma, para siendo otra volver a sí misma. Entonces ella misma ha tenido que volver a hacer eso, digamos, para escribir lo que escribe. Y adicionalmente ustedes como lectores, que tienen la oportunidad de reconocerse ustedes mismos y de atender a una convocatoria que de alguna manera este trabajo nos hace a través de la voz de Denis para ir al encuentro de los Emberá, de otras culturas que ella cita en su trabajo, y también del mito mismo
como forma de pensamiento distinta de la forma filosófica y científica, y sin embargo genuino conocimiento, genuino acceso a una verdad. En efecto, digamos que cuando uno, no es una acción tan lejana, la metamorfosis no es una acción tan lejana de la lectura. Cuando nosotros leemos, incluso cuando nosotros nos enfrentamos a una obra de arte, o bien cuando nosotros vemos noticias sobre algún acontecimiento del mundo, algo de nosotros, por mínimo que sea, se va reconociendo en eso. Bien sea porque nos sentimos cercanos a eso o nos sentimos absolutamente lejanos. Y digamos que las propias metamorfosis que tenemos nosotros todos los días, o sea, esa capacidad de aperturarnos a lo otro y a los otros, no es una idea solamente de Canetti. Canetti la nombra como metamorfosis, y cuando uno lo lee, uno también pasa por las metamorfosis, porque es casi que su forma de escritura es así, es sinuosa, es densa, muchas veces es un poco abstrusa, como que uno no lo entiende muy bien y luego encuentra otro caminito. Pero si nos detenemos a pensar un poco, esa idea de metamorfosis también está contenida en la idea de la impermanencia del Tao y en la idea de la impermanencia y del cambio de las filosofías budistas. Todo cambia. Ahora bien, también está contenida en la idea de Heráclito, el devenir. No siempre nos bañamos en el mismo río porque o el río no es el mismo o nosotros no somos los mismos, dice Heráclito, que además era uno de los filósofos más importantes para Elías Canetti y que está muy presente en toda su obra. Si yo les dijera, por ejemplo, quisiéramos un ejercicio de metamorfosis, hay algo que me gustaría que pensáramos, también porque siento que como sujetos habitantes de este mundo hay muchas cosas de las que debemos responsabilizarnos ontológica y epistemológicamente. Si pensáramos, por ejemplo, en la ocupación en Gaza, que está pasando hoy, yo le preguntaría a cada uno, bueno, ¿qué piensa al respecto? Si nos quedamos únicamente en la pregunta, alguien podría darme o darnos una opinión, ¿cierto? Estoy de acuerdo, en desacuerdo, el sionismo es terrible, pobres gazatíes, bueno. Pero si yo les dijera, por ejemplo, pensemos en la historia de una niña gazatí que la semana pasada nace de su madre muerta, intentan salvarla a la niña, nace prematura, obviamente nace a las patadas, a la fuerza, en medio de un contexto muy hostil. Esa niña no tiene a nadie porque toda su familia está muerta y justo intentan que ella viva sacándola a la fuerza del vientre de su madre que ya está muerta, y ella al mismo tiempo representa la vida y la muerte, la fuerza y la fragilidad, representa digamos que todas las contradicciones y todas las aporías, ¿sí? Porque uno dice, es una bebé, es un ser muy frágil, ¿quién va a cuidarlo? ¿Quién va a cunarlo? ¿Quién va a cantarle? Ella no tiene a nadie, es un contexto muy hostil. Y lo mejor es que se hubiera muerto, lo mejor es que viva y que muestre ese aferramiento a la vida. ¿Qué está pasando? La niña finalmente muere porque no tiene muchas condiciones para vivir. Pero si nosotros nos aperturamos a esa historia en este momento, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué tipo de devenires, metamorfosis existen en nosotros? Eso nos interpela de alguna manera, nos responsabiliza de alguna forma, nos permite pensarnos el mundo, hacernos preguntas existenciales sobre el mundo. De eso se trata la metamorfosis. Y por supuesto, cuando uno estudia a Elías Canetti, o lo estudia a conciencia, lo lee tranquilo, uno se encuentra con todo eso, uno se encuentra con un montón de culturas, un montón de relatos, un montón de nombres, un montón de sentidos de lo humano,
Y uno empieza también a sufrir esas metamorfosis, y digo sufrir, porque ya saben, este es un resultado de una investigación de maestría, entonces algo de sufrimiento hay ahí, pero hay mucho más de, hay mucho más de asombro que de sufrimiento, realmente sí. Y de eso yo creo que también se tratan como mis metamorfosis, es constantemente aperturarme a los otros y al otro. Yo creo que es un buen momento para leer un pequeño fragmento de tu libro en donde se trata justamente del tema del otro, del tema del otrarse. Específicamente lo que nos va a llevar también, no sé si han visto pasar las imágenes detrás de Denis, en donde hay algunas imágenes, está la hermosa portada de este libro que da cuenta ya de la metamorfosis, pero también del concepto de otrarse, de la idea de otrarse, que es de una profundidad que me sigue admirando muchísimo. Paréntesis, me encanta la selección de palabras tan cuidadosa de Denis. Utilizó otra bella palabra al comienzo, la palabra fluvial. Tenemos que preguntarle por qué este es un escrito fluvial, en qué sentido. Pero bueno, también está la de obligarse, que aparece, es otra de las imágenes que aparece allí. Entonces leo un pequeño fragmento de este libro. Dice: comprender lo mítico es otrarse, obligarse al mundo y darle espacio a la voz de la naturaleza. Es abrirse el alma y el cuerpo para que el otro tenga cabida. En el mito, como dice Borges, cito, cualquier hombre es todos los hombres, fin de la cita, y también todas las cosas, según Canetti. Por eso, el autor percibe el mito de tantas maneras y usa tantas imágenes, metáforas, sensaciones y sentidos para entenderlo. En su obra, el mito es árbol, río, fuego, habla, escucha, aliento, fe, respiración, palabra, rostro, poder, masa, tiempo, odio, vida, muerte. A veces parece contradecirse, pero si en el mito está todo lo humano, la contradicción también es una de sus posibilidades. Denis, explícanos un poquito esta idea de, hemos hablado ya de metamorfosis, de reconocimiento, de reconocerse en el otro, de otrarse para ser finalmente uno mismo. Hablemos un poco de obligarse y hablemos también esto de contradecirse, que creo que también está relacionado. Bueno, la imagen del ombligo tiene que ver con una experiencia propia. Una de las cosas que yo hice para escribir este libro es que conviví con la cultura embera e intenté, desde mis posibilidades occidentales, adquirir su lengua o aprenderla. Y les voy a contar lo primero que me dijo la Cha. Cha es profe o docente o maestra en lengua embera. La Cha nos dijo la primera vez, bueno, para venir aquí a aprender embera no necesitan tanto un cuaderno, una gramática o un diccionario. Necesitan es que su espíritu esté dispuesto a escuchar la historia del pueblo que hemos sido. Y yo soy filóloga de profesión, para que a un filólogo le digan no va a tener que escribir adiós gramática, no necesariamente diccionarios, que es lo común en nuestro saber, pues fue bastante asombroso. Resulta que los embera enseñan su lengua a través de cantos ancestrales, y todos esos cantos narran las historias de todo lo que ellos han sido. Y hay un canto que habla del ombligo. Los embera, cuando nacen, guardan el ombligo para, en un momento muy específico de ellos, enterrarlo. Es la manera en la que los embera le dicen a la tierra y a la naturaleza: nosotros hacemos parte de la naturaleza, nosotros somos como la naturaleza. Y ese ritual me pareció muy bonito, porque no sé si ustedes se acuerdan qué pasó con sus ombligos cuando eran bebés. Muchas de las mamás lo tienen en un álbum, por ejemplo, pero difícilmente lo devuelven a la madre tierra.
Al mismo tiempo, hay un mito griego muy importante que explica un poco por qué la Tierra es redonda, y es que Zeus suelta dos águilas, una desde el extremo del occidente, otra desde el extremo del oriente. Las águilas vuelan por varios días y las dos se posan al mismo tiempo sobre el ómfalo. El ómfalo es una piedra, una figura ovalada que de hecho existe en el Museo de Delfos, en Grecia, en este momento. Uno puede ir y ver el ómfalo en un museo. Pero el ómfalo, que ómfalo es ombligo en griego, en vera es kumua. El ómfalo es la centralidad del templo de Delfos. El templo de Delfos es muy famoso para la historia de Occidente porque era el templo a los que todos acudían a consultar el oráculo. El oráculo era el ómfalo. ¿Y por qué era el oráculo? Porque el ómfalo contenía dentro de sí las voces de todos los muertos del mundo y de la historia. Entonces, cuando alguien se moría, su alma reposaba en el ómfalo, y las personas cuando iban al oráculo lo que hacía era preguntarle al ómfalo algo, y el ómfalo a través de todas esas voces respondía, y ya las sibilas, que eran las encargadas de interpretar esos mensajes, le decían a los consultantes qué era lo que estaba pasando. Y me pareció una gran coincidencia que en una cultura como la griega y una cultura como la embera, el ombligo fuera tan importante y tuviera que ver con la explicación de la existencia y el dotar de significado de la vida. Entonces, cuando hablo de que volver a los mitos es una forma de honrarnos, pero al mismo tiempo una forma de obligarnos, tiene que ver con algo muy obvio, y es que volver a los mitos es de alguna manera volver a los relatos del origen, a los primeros relatos en la historia de la humanidad que nos dijeron cómo eran las cosas y que intentaron significarlas. Pero más allá de eso, volver a el relato como tal o volver a esa forma de pensamiento es volver un poco al ombligo, a eso que nos conecta de alguna manera a todos los seres humanos con la naturaleza. Es a través del ombligo que nosotros tenemos una conexión directa con la madre, por ejemplo, ¿sí? Cortar el cordón umbilical es lo que de alguna manera nos abre paso en el mundo, por fuera del vientre materno. Entonces el ombligo no es un elemento menor, realmente en esta comprensión de lo que es el mito para Elías Canetti, tiene también que ver con que tanto nosotros nos miramos el ombligo, por ejemplo, pero no en términos de lo fundamental, sino en términos un poquito más trascendentes, que tanto vemos nuestras raíces, por ejemplo, ¿sí? Que tanto vemos el origen y de dónde venimos y que tanto resignificamos eso. Entonces por eso está el asunto de obligarnos, como que volver a los mitos de alguna manera es obligarnos a una serie de tradiciones, de palabras y de relatos y de formas de entender el mundo y de comprenderlo y de significarlo, que tienen un origen mucho más allá de lo que nosotros incluso podríamos explicar. Es que estamos hablando que los mitos son los relatos más antiguos de la humanidad, incluso si vemos, por ejemplo, ya en los aspectos muy filológicos, las primeras formas de escritura que conservamos, que son escrituras sumerias en tablillas de barro, son escrituras que tienen el poema del Gilgamesh, por ejemplo, o son escrituras que hablan de la diosa Inanna, por ejemplo, ¿sí? También tenemos listas de mercado y todo ese tipo de cosas en esas primeras formas de escritura, pero las más antiguas hasta ahora descubiertas por nosotros son esas, ¿sí? Las que hablan de dioses y voces. Permíteme decir algo sobre las formas de escritura que me parece muy importante y bueno, y también para consultarte tu opinión sobre el punto. Tengo la impresión de que, bueno, cuando uno como profesor de filosofía se acerca a un autor como Elías Canetti, de alguna manera está intentando buscar en Elías Canetti una teoría de la alteridad del otro, una teoría del fenómeno, una fenomenología, como de alguna manera acercarse a las cosas
sin hacerles violencia para que ellas se muestren como son, del modo que son. Y yo particularmente, una teoría de la comprensión y la interpretación, cómo de alguna manera acercarse para interpretar adecuadamente algo. Pero esta aproximación mía, demasiado académica, demasiado teórica, claramente muestra sus límites y de alguna manera me da la sensación de que la forma de escritura del mito, justamente ese relato mítico, esta historia que convoca, que se celebra cada vez de nuevo y se presenta de una forma diferente y repetida y que nos convoca a lo largo del tiempo una y otra vez, implica una forma de narración justamente no conceptual o no necesariamente conceptual, no argumentativa, por supuesto, una forma de comprensión de las cosas distinta que permite entenderlas en una dimensión no solamente cognitiva, sino también corporal y afectiva. Y menciono esto en relación un poco con lo de obligarse, porque sí me da la sensación de que si uno buscase una especie de teoría de la interpretación en Canetti, encontraría mucho más que eso, encontraría una forma de aproximación a las cosas que es capaz de dar cuenta de ellas, de fenómenos afectivos, de fenómenos corporales que normalmente pasan desapercibidos y que además entiende el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de los afectos, el lenguaje de los miedos, el lenguaje de los temores, etc. No sé qué piensas sobre mi lectura, tal vez demasiado filosófica, mil disculpas, de Elías Canetti. De hecho es una lectura bastante adecuada para Canetti. Hay algo muy reciente dentro de la fenomenología, bueno, que lleva pocos años, y tú como estudiante de fenomenología, como fenomenólogo, hermeneuta, sabes que dentro de la fenomenología hay un principio que es husserliano, ¿cierto? Y es que en la fenomenología, para uno hacer investigación o pensarse cualquier cosa, uno va a las cosas mismas. Ir a las cosas mismas no significa entrar en un estado de epogé o de suspensión temporal. Es decir, lo que yo creo sobre algo, mis juicios, los conocimientos a priori, yo los suspendo temporalmente para ver ese fenómeno o ese sujeto o ese objeto que tiene para decirme. Es decir, que dentro de la fenomenología hay una necesidad casi que compulsiva de escuchar continuamente. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, estudiar a los Emberá, yo podría empezar a buscar qué son los Emberá, de dónde salieron, cómo son, ¿cierto? E ir con mis propias concepciones respecto a lo que es ser un Emberá. Tengo otra opción, que es mucho más fenomenológica y hermenéutica. Suspender un poco mis juicios, mis conocimientos a priori, e ir donde el Emberá a ver qué me dice el Emberá de sí mismo, no que yo voy a comprender de él a través de lo que yo pienso sobre él. De eso se trata también la metamorfosis, y por eso es que yo atrevidamente digo que Canetti es un fenomenólogo, aunque a él no le gustaban los cánones ni las clasificaciones. Yo atrevidamente digo, Canetti hizo fenomenología con varias ideas. En ese sentido, cuando uno va a las cosas mismas, uno va a las cosas mismas con el cuerpo. El cuerpo es el primer lugar de la interrogación por el mundo, el cuerpo es con lo que conocemos el mundo, el cuerpo es el primer lugar de la interrogación filosófica, es decir, las preguntas que nosotros nos hacemos sobre la vida, sobre la muerte, sobre quiénes somos, sobre nuestra familia, nuestros amigos, lo que sucede en el mundo, suceden en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que nos permite saber qué es frío, qué es caliente, qué es bajo, qué es alto. Entonces el cuerpo no debería estar excluido de ningún proceso intelectivo, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, comprender a un autor implica también el cuerpo de alguna manera. Y Canetti, además de ya lo propiamente narrativo, habla mucho de los cuerpos todo el tiempo, de qué significa un cuerpo de pie, qué significa un cuerpo sentado, qué significa un cuerpo de rodillas. Y si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que nuestro cuerpo significa en el mundo, empezamos a entender muchas cosas también. Entonces, claro,
todos los actos de conocimiento y todos los actos de sensibilidad parten del cuerpo, así que el cuerpo no debería ser una reflexión menor, incluso como asuntos propios de la vida, no necesariamente como un ejercicio intelectual. ¿Sí? ¿Cómo respira nuestro cuerpo? ¿Cierto? Además ¿Cómo que la metamorfosis misma es corporal, ¿no? Es una transformación en árbol, en jaguar, en un ser otro que corporalmente es distinto de cómo soy, de esta corporalidad que tengo. Exacto. Hay un apunte de Canetti que habla, y yo lo recuerdo mucho en casi todas las conversaciones que he tenido sobre Canetti, recuerdo mucho ese apunte porque siempre me ha parecido muy hermoso y digamos que resume muy bien lo que Canetti decía sobre la metamorfosis o concebía como metamorfosis, y es que él habla de un niño gacela. Encuentran en África, creo, un niño que se crió con gacelas, entonces tenía mucho la corporalidad de las gacelas, los comportamientos de las gacelas. O imagínense un niño que se críe con lobos o que se críe con animales, empieza a tener cierta corporalidad y ciertas costumbres y formas de esos cuerpos animales. Y entonces Canetti dice, he leído sobre la historia del niño gacela, ¿será que es eso lo que yo quiero decir con metamorfosis? Ese niño justamente era capaz de entender a la gacela y de alguna manera de entenderla con su cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Evidentemente el niño no era una gacela, pero... Denis, hemos hablado mucho tú y yo, pero no le hemos dado la oportunidad al público de pronto de plantear alguna pregunta o de hacer algún comentario, así que pueden levantar la mano y con mucho gusto les acercamos el micrófono. Tenemos espacio para una o dos preguntas breves porque el espacio está reservado solamente a través del señor. Yo más que una pregunta, hablando de lo que es el cuerpo, hay una canción de Macaco muy hermosa que dice el cuerpo no miente, y realmente, además de que es una canción tiene dos versiones, ambos videos son muy lindos, entonces, y el cuerpo es una máquina demasiado perfecta, no porque le tira muy duro, pero cuando uno aprende a oír el cuerpo, la vida de uno cambia totalmente. Sí, estoy de acuerdo con usted. Sí, sobre ese tema precisamente, sobre el cuerpo y de obligarse y como esa contraposición al tema de una comprensión con la mente o la racionalidad, yo siento que con el lenguaje poético como que sucede más eso, como que es más fácil conectar con ese tipo de escritura que desafía la propia razón, desafía el propio orden del discurso y te hace explicar como que todos los sentidos y como que realmente comprenderla desde el cuerpo y no desde la cabeza. Yo quisiera saber cómo aparece el lenguaje poético en tu trabajo, cómo aparece el lenguaje poético en la obra de Canetti y si también sientes lo mismo respecto a la poesía y su relación más directa con el cuerpo. La poesía sí, la poesía es en esencia lenguaje, uno podría decir, como todo arte, es la capacidad de transformar la materia en lenguaje, o sea, de materializar algo en lenguaje propiamente. En Canetti el lenguaje poético es muy común, incluso desde la forma, si uno pues como que se detiene en aspectos propiamente filológicos, el uso de metáforas, de ciertos modismos, de ciertas palabras, hace que en Canetti haya todo el tiempo ese sentido de lo poético. Pero también entendamos que, por ejemplo, el inicio de la poiesis, ¿cierto? O, bueno, aquí hay varios poetas, entonces me pueden corregir si estoy siendo un poco desafortunada en mi respuesta, pero el inicio del lenguaje poético tiene que ver con esa sensación, no tanto la necesidad de explicar, sino la sensación de explicar y de darle sentido a muchas cosas. Cuando poetizamos la vida, lo que hacemos es trasladar un poco, a veces incluso lenguajes que son muy crueles o momentos que son muy dolorosos, trasladarlos a lenguajes que son más posibles, no necesariamente menos dolorosos, pero por lo menos mucho más asibles para la existencia, sería como lo que yo diría. Yo quisiera, para cerrar,
hacer dos reconocimientos. El primero es un agradecimiento a Sebastián Mesa, que fue el ilustrador, el bello ilustrador de un libro que tiene 3 ilustraciones muy importantes. La de la portada, que es Metamorfosis, que la creamos, digamos que en conversaciones muy profundas y muy específicas entre mis ideas y sus lecturas sobre mis ideas, que creo que las plasmó muy bien. La segunda, que se llama Narciso, que es un poco la idea que Sebastián interpretó de una idea que yo tengo de un Narciso un poco más compasivo. ¿Qué pasaría si Narciso, al ver el reflejo, no viera su propio reflejo, sino el reflejo de la naturaleza? ¿Se hubiera tirado o no se hubiera tirado al lago? Y por último está el ónfalo. Recuerden que ónfalo es ombligo y que ese ombligo tiene una cantidad de significados en este libro. Entonces, muchas gracias a Sebastián Mesa por eso. Y por último, yo quiero leer el agradecimiento que tengo en este libro para Andrés. Es una lectura muy cortica y dice lo siguiente: hay una palabra preciosa en lengua hebrea que quiero acoger en este instante para agradecer. Tiene el mito adentro y tal vez por ello quiero nombrarla, pero en el fondo lo hago porque su sentido expresa con mucha más claridad mi intención de agradecimiento. También porque sus guardianes me la regalaron, entonces acudo a su encuentro con respeto y asombro. Son muchos a quienes debo esa palabra altisonante y serán todos esos muchos quienes la escuchan en su momento oportuno. Arakiruma es un vocablo sonoro y ancestral que no tiene una tradición precisa en nuestra lengua, una traducción precisa en nuestra lengua, pero que podríamos describir como la gratitud profunda que una persona hace por la disposición del espíritu y las consecuentes acciones y palabras que el otro, en su estar en el mundo, le concede. Hay en ella una dialéctica entre lo que damos y recibimos, entre la naturaleza y la humanidad, y, según lo se verá, al ver la palabra no solo agradece, quien la nombra abre un espacio en sí mismo para albergar adentro un poco del espíritu del otro. Así que Arakiruma, al doctor Andrés Francisco Contreras Sánchez, por su disposición, su paciencia, sus consejos, por su palabra y acompañamiento continuo, riguroso y amable en este camino de la filosofía. Y Arakiruma, a todos ustedes también. Muchas gracias a Daniel, que además fue el corrector y el artífice de mi libro. Muchas gracias, Daniel. Gracias.